Buenas noches, mi nombre es Diego Leonardo Andrade Talero. Soy estudiante de la especialización en seguridad informática de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Esta es la presentación del proyecto de grado tipo monografía, análisis de los conceptos, elementos y técnicas de la gestión de riesgo orientado a las pymes del sector de las telecomunicaciones, basado en Magritte versión 3. Problema. Yo tengo experiencia en el área de las pymes y el sector de las telecomunicaciones de hace aproximadamente 8 años. Entonces surgió la inquietud de que en mi experiencia durante ese tiempo en esas empresas no tuvimos en cuenta ninguna gestión de riesgos. Entonces, aprovechando la especialización, quería unir estos dos temas, el análisis y gestión de riesgos y cómo aplicar la metodología Magritte versión 3 en pymes del sector de las telecomunicaciones para el análisis y gestión de riesgos de sistemas de la información. Como objetivo general, analizar los conceptos, elementos y técnicas de la gestión de riesgo orientado a las pymes del sector de las telecomunicaciones mediante una revisión sistemática de la metodología Magritte versión 3. Objetivos específicos. El primero, establecer los conceptos, elementos y técnicas necesarios para la gestión de riesgo orientado a las pymes del sector de las telecomunicaciones. Objetivo específico número 2, examinar mediante una revisión sistemática de literatura la metodología Magritte versión 3. Objetivo específico número 3, proponer una guía basada en un caso de estudio orientado a las pymes del sector de las telecomunicaciones que permita gestionar el riesgo basado en Magritte versión 3. El desarrollo de los objetivos. En el primero, establecer los conceptos, elementos y técnicas necesarios para la gestión de riesgo orientado a las pymes del sector de las telecomunicaciones. Tenemos, por ejemplo, estos temas, aspectos relevantes. ¿Por qué realizar un análisis y gestión de riesgos? Básicamente si tenemos una empresa que se soporte en las infraestructuras tecnológicas, debemos hacerlo. ¿Qué proceso debe estar dentro de la gestión de riesgos? Todos los procesos de la empresa pueden estar incluidos. ¿Cuándo se debe realizar? Generalmente cuando se hace una inversión o se inicia un proyecto, ¿no? Es decir, cuando se monta una empresa, cuando se comienza la empresa. ¿Quién debe realizar el análisis y gestión de riesgos? Generalmente lo hacen las personas que conocen los procesos internos de las organizaciones. ¿Cuánto tiempo puede durar un análisis y gestión de riesgos? Se recomienda que sea un análisis eh, y gestión ágil y rápida para que la organización pueda tomar medidas. Se recomiendan máximo 2-3 semanas. ¿Qué se obtiene? Se determinan los riesgos y las amenazas a las cuales están sometidos los activos de información de la empresa. ¿Cómo se mide el éxito? Básicamente en la parte económica y viendo realmente qué controles se deben implementar en la organización para proteger su actividad. También tenemos conceptos claves como la seguridad informática en su parte física, hablando de infraestructura, y lógica, hablando de software. También tenemos la seguridad activa y pasiva. Estamos hablando ya de la prevención y la reacción respecto a los ataques sufridos. También tenemos la seguridad de la información. Ya obviamente es un activo intangible y debe ser de los más importantes de la organización que se debe proteger. Tenemos también las relaciones entre vulnerabilidad, amenaza y riesgo. La vulnerabilidad, por ejemplo, puede ser cuando tenemos una susceptibilidad a recibir un daño de acuerdo a una amenaza detectada, ¿no? Y el riesgo es la probabilidad de que se produzca eh, un incidente de seguridad de la información derivado de la materialización de la amenaza y causando pérdidas y perjuicios a la organización.
También tenemos temas tan importantes como la disponibilidad de servicios, que hay que pensar en todos los inconvenientes que pueden sufrir para garantizar el servicio que se está ofreciendo, tanto servicio hacia los clientes como servicios internos dentro de la propia organización. También hablamos de temas importantísimos como la continuidad del negocio para garantizar justamente la actividad de la organización. También otro tema importante es el juicio de expertos. Ahí también hablamos de la gente que tiene el conocimiento de la organización, son quienes deben aportar en el proceso de análisis y gestión de riesgos. Tenemos también técnicas de ayudas como presentaciones, reuniones y entrevistas para recopilar información acerca de la organización que se va a usar en el análisis y gestión de riesgos, y también para informar a la gerencia o a las personas indicadas cómo va el proceso de análisis y gestión de riesgos. En cuanto al objetivo específico número 2, tenemos que examinar mediante una revisión sistemática de literatura la metodología Maherit versión 3. La metodología Maherit fue desarrollada por la Comisión de Tecnologías TIC del gobierno español y consta de tres métodos. Obviamente su principal objetivo es el análisis y gestión de riesgos a nivel gubernamental o estatal, pero también obviamente se puede aplicar en diferentes tipos de organizaciones. Consta de tres libros. El primero es el método, el segundo es catálogo de objetos y el tercero es la guía de técnicas. En el primero encontramos términos como gobierno, confianza y gestión, y nos habla acerca de la parte administrativa de las organizaciones encargadas de tomar decisiones y de gobernar la organización, y obviamente de generar confianza al interior de la organización y a sus respectivos clientes. También volvemos a tocar temas como la seguridad informática, las propiedades de la información, que son la integridad, la disponibilidad, la confidencialidad, dos adicionales como la autenticidad y la trazabilidad, aunque esas son un poco complicadas de controlar específicamente cuando ofrecemos servicios de Internet. También hablamos del ciclo PDCA o del ciclo planear, hacer, verificar y actuar, que básicamente estamos hablando de un proceso de mejora continua, un proceso siempre cíclico para verificar que lo que se esté haciendo bien. Hablamos también de la concientización de los empleados para que estén siempre atentos en todos sus procesos, y que recalcarles siempre la importancia de la seguridad de información en todo lo que hagan dentro de la empresa, e incluso a veces también fuera de ella también. En el libro 2 tenemos el catálogo de objetos y hablamos de activos, cómo se clasifican, hablamos de dimensiones de valoración también para las tres propiedades de la información, hablamos de criterios de valorización o escalas, como sugieren casi siempre a veces 5 niveles: muy alto, alto, medio, bajo o muy bajo. También hablamos de las amenazas y salvaguardas, y hay que hacer una claridad en el catálogo de objetos. Son simplemente sugerencias que se tienen, y obviamente se pueden tener diferentes criterios, diferentes activos, porque las tecnologías de la información son muy dinámicas y no es obligatorio usarlas, pero sí podemos requerirlas y usarlas de guía para de pronto comenzar el proceso de análisis y gestión de riesgos, en nuestro caso en una pymes del sector telecomunicaciones. En el libro 3 tenemos las guías de técnicas, y estamos hablando de técnicas específicas y en las cuales tenemos tablas para análisis sencillos y análisis algoritmo para análisis complejos. Obviamente las tablas las emplearemos en, en este documento porque nuestra organización es bastante sencilla y no requerimos un análisis muy profundo ni detallado. También hablamos de técnicas generales como son gráficas, de barras, de líneas, circulares, sesiones de trabajo, reuniones y entrevistas, donde obviamente comunicaremos y obtendremos información necesaria para la gestión de riesgos dentro de la organización.
Respecto al tercer objetivo, proponer una guía basada en un caso de estudio orientado a las pymes del sector telecomunicaciones que permita gestionar el riesgo basado en Magritte versión 3. Tenemos el caso de estudio, una empresa basada en la ciudad de Sogamoso, que cubre aproximadamente otros 20 municipios adicionales. Está operando con tecnologías microondas en banda abierta de 5.8 GHz. Tiene clientes estatales, empresariales y residenciales en esos municipios. Opera también con radios microondas en conexiones punto a punto y punto a multipunto para dar cubrimiento a sus clientes. Básicamente también ahí desarrollé mi experiencia laboral en una empresa de ese tipo. Conocí varias, una en la ciudad de Vitama, otra en la ciudad de Villa de Leyva, y sé que hay varias y se ha ampliado la competencia en el departamento. Entonces, un caso de estudio muy sencillo, vamos a ampliarlo para hacer las primeras tres fases de la metodología Magritte. En la fase 1 tenemos clasificación e identificación de los activos de información. Tenemos que definir muy bien qué activos de información vamos a tener en cuenta para nuestro análisis y gestión de riesgos. También vamos a ver dependencia y relaciones de activos de información, porque obviamente como es una infraestructura de red, hay relaciones y dependencia entre un activo y otro. Porque, por ejemplo, si tenemos un servidor principal y el servidor principal se cae, prácticamente deja a la red inalámbrica sin servicio para los usuarios. Si, por ejemplo, el cableado estructurado se cae en la sede principal de la empresa, obviamente todo el servicio se cae y no interesa mucho que la red microondas siga funcionando o que, por ejemplo, el servidor siga funcionando. Si tenemos problemas de cableado, vamos a afectar obviamente el servicio, tanto interno como externo de la compañía. También se van a hacer la valoración de activos, teniendo en cuenta las dimensiones de seguridad, que las recordamos son integridad, disponibilidad, confidencialidad, autenticidad y trazabilidad. Traigo solo una tabla para esta primera fase, debido a que son demasiado grandes, y por acá podemos ver que para servicios tengo solo un activo, para equipos auxiliares tengo dos, red cableada y gabinete de red. Para redes de comunicaciones tengo dos activos de información, canal fibra óptica proveedor principal y el de respaldo. Para datos de información solo tengo la base de datos de clientes. Para equipos informáticos tengo cuatro básicamente: radio maestro, radio cliente, servidor proxy firewall, que es el servidor principal, y computadoras tipo escritorio que necesitan en el área administrativa, en el área de mesa de ayuda, etcétera, dentro de la compañía. También tenemos en las instalaciones oficina administrativa y el centro de datos, que están prácticamente en el mismo sitio físico, pero separados por dos, ¿cómo decirlo? Como por dos secciones, ¿no? Una es la parte técnica y la otra es la parte administrativa. Para el personal, vamos a tener todo el personal agrupado que labora en una empresa como activo. Y en cuanto a las aplicaciones, finalmente, básicamente tomé en cuenta el sistema operativo del servidor Proxy Firewall, que es muy importante porque controla toda la red, los sistemas operativos de los PCs, las herramientas ofimáticas, que son obviamente básicas, y el sistema contable y de facturación, para un total de 17 activos. En la fase 2 hubo identificación de amenazas, se generó la matriz de riesgos y se hizo la evaluación de riesgos con esta fórmula. Riesgo es igual a la probabilidad por el impacto. Y luego posteriormente hubo un análisis de resultados. Esta tabla que vemos en la parte izquierda superior es la aplicación de la fórmula riesgo, probabilidad por impacto. Y aquí vemos cómo se hace la multiplicación de la parte del impacto con el riesgo, y eso nos determina la valoración del riesgo, que aquí ya la vemos
Ya tenemos acá el análisis de resultados simplificado, en el que el 10% fueron críticos, nuestros riesgos, fueron importantes el 5%, apreciables fueron el 47%, la mayoría, bajos el 28,82% y despreciables el 8,48%. Acá vemos la cuenta de amenazas. Me salieron 59 amenazas más o menos en esos activos de información. Podemos verlos acá agrupadas. Las amenazas que más se repitieron, por ejemplo, fueron avería de origen físico y lógico, que afecta a varios activos, errores de mantenimiento y actualización de equipos de hardware, eh, corte de suministro eléctrico también fue una de las que más se repitió, y desastres naturales. Recordemos que estas amenazas las tenemos en el catálogo de objetos. Proponer una guía basada en el caso de estudio, ¿no? Seguimos avanzando con este tercer objetivo. Acá tenemos en cuenta las amenazas. Obviamente, como me salieron eh, este tipo de amenazas aquí, lo que busco es como agruparlas, ¿no? Es una tabla no compleja, sino simplemente extensa. Me tocó dividirla en dos para que se pudiera apreciar completamente. Y con esto quiero recalcar que a un activo puede estar sometido a diferentes amenazas y vulnerabilidades y riesgos al mismo tiempo, no solo de un solo tipo puedo estar yo descartando. Es decir, por ejemplo, el hardware, solo me tengo que preocupar de los riesgos de las averías físicas y lógicas. De pronto no, existen más riesgos que pueden afectar a ese activo, como por ejemplo una falla en el suministro eléctrico, un desastre natural, etcétera. En- Eso abarca la fase 2, ¿no? Identificación de amenazas, matriz de riesgos, evaluación de riesgos. Y finalizando, tenemos la fase 3, que es el plan de tratamiento de riesgos o las salvaguardas propuestas, que también se encuentran en nuestro catálogo de objetos. Tenemos aquí agrupadas, y las que más se pueden aplicar en el escenario del caso de estudio puede ser aseguramiento de la disponibilidad, cambios de actualizaciones y mantenimiento, para software, para hardware. Aquí la primera parte del mnemónico indica el tipo de activo. Entonces también tenemos que aplicar varias salvaguardas a un solo activo, porque obviamente él está sufriendo de diferentes amenazas y riesgos al mismo tiempo, desde diferentes puntos de vista o de diferentes aspectos técnicos. Acá tenemos un desglose de esa tabla de salvaguardas, en la que podemos apreciar cómo se aplican de diferente manera a los activos de información que tenemos en cuenta, que fueron 17 en el caso de estudio. Vale la pena recordar que de los riesgos eh, con criticidad muy baja, esos fueron los únicos que pueden no requerir una acción inmediata. Se pueden, por decir, menospreciar, porque afectaban al software de ofimática y a los computadores normales que usan en la parte administrativa. Entonces, pueden requerir atención, pero no tan urgente. Sin embargo, todos los demás riesgos, en los cuatro rangos, eh, nos implicaban activos que tienen que ver con el servicio prestado a los clientes, o de alguna forma con el servicio interno, por ejemplo, del software de contabilidad. Entonces, casi todos los riesgos requerirán ser mitigados, y vale la pena también recordar que un riesgo no se elimina por completo, simplemente se mitiga, o en este caso se pueden aceptar solo los que son de criticidad muy baja. Conclusiones. Obviamente tenemos que tener claros muchos conceptos antes de abordar la metodología Magerit.
que son muy importantes para tenerlos como base para la implementación. También Magerit es una metodología dinámica que está de acuerdo a las nuevas tecnologías, que es muy cambiante, que no nos obliga a seguirla al pie de la letra, pero que nos da una idea cómo seguirla. Obviamente sus 3 libros guía son de muchísima ayuda y nos sirven perfectamente para el propósito del análisis y gestión de riesgos a un nivel pymes del sector de las telecomunicaciones. También se comprobó que es una opción fácil de implementar. Tenemos documentación en español, no, no tiene costo por su uso y sí se obtienen todos los beneficios adicionales de, de saber el estado real de riesgos a los que se ven expuestos los activos de información de la compañía. Eh, y finalmente, también recalco lo que ya había dicho antes. Los riesgos críticos importantes, apreciables y bajos comprometen el servicio en mayor o menor medida y por lo tanto requieren una mitigación. Pues como tenemos una red y una infraestructura interconectada, entonces es por esto que la gran mayoría tienen que ser mitigados y tienen que pensarse en la disponibilidad del servicio y en la continuidad del negocio especialmente. Como recomendaciones finales, diseñar planes de disponibilidad de servicios y continuidad del negocio, obviamente antes de comenzar con este tipo de empresas, porque después la red se va haciendo muy compleja y es muy difícil pensar ya sobre la marcha en todo lo que puede afectar, en todos los riesgos, amenazas y vulnerabilidades que tenemos dentro de la red. Entonces es mejor hacerlo desde el comienzo. También es bueno implementar una política de seguridad dentro de la organización para ir concientizando a la gente, justo tiene que ver con la última recomendación, y vinculándolos de manera activa en el proceso de análisis y gestión de riesgos para que la empresa tenga el mejor desempeño posible en ese aspecto. Muchas gracias.